Imagina que tu corazón se detiene sin avisos, dejando tu cuerpo inmóvil, pero tu conciencia permanece despierta, observando cómo tu alma se separa mientras descubres que la muerte no apaga tu existencia eterna. La pregunta decisiva surge inmediatamente cuando tu cuerpo deja de funcionar, obligándote a enfrentar el destino eterno de tu alma con una claridad que rompe todo pensamiento superficial construido durante nuestra vida terrenal. La Biblia no oculta este misterio del alma, sino que lo revela abiertamente, mostrando que la muerte no es aniquilación, sino transición hacia una realidad espiritual que siempre estuvo profundamente presente. Este tópico te llevará paso a paso por el momento más crucial y determinante de la experiencia humana, revelando cómo el alma cruza la frontera entre vida y eternidad sin perder conciencia. La Biblia enseña que el alma no muere, sino que simplemente se desprende del cuerpo físico, manteniendo plena conciencia durante este proceso que muchos malinterpretan como un sueño profundo o apagón total. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura afirma consistentemente que el alma permanece despierta, activa y consciente, incluso cuando el cuerpo deja de funcionar y regresa al polvo de la tierra. Jesús explicó la historia del rico y Lázaro para demostrar que la conciencia continúa, pues ambos sabían exactamente dónde estaban, recordaban su vida y reconocían todo lo que ocurría alrededor. Esto revela que la muerte no destruye la identidad humana, sino que simplemente separa el alma del cuerpo, mostrando que la transición es más real y consciente de lo que muchos imaginan constantemente. El mundo espiritual se abre inmediatamente cuando el alma abandona el cuerpo, sin vagar, sin quedarse atrapada y sin observar su funeral, tal como muchos mitos modernos suelen afirmar equivocadamente. Jesús enseñó que el alma del justo es llevada por ángeles al lugar de consuelo, mientras que el alma del incrédulo despierta instantáneamente en tormento, sin transiciones ni zonas intermedias. Esto revela que el destino del alma es inmediato, determinado totalmente por lo que la persona decidió respecto a Cristo durante su vida, sin permitir cambios ni negociaciones después de morir completamente. La Escritura muestra que nada en ti se pierde al morir, pues el alma conserva memoria, emociones, razonamiento, percepción, identidad y responsabilidad moral, manteniendo lo que realmente te define eternamente. El rico reconoció a Abraham y a Lázaro, recordó su vida, sintió dolor, expresó preocupación por sus hermanos, comprendió su culpa y entendió que el tiempo de decidir ya había terminado irrevocablemente. La muerte no borra lo que somos, sino que revela quién realmente éramos interiormente, mostrando la verdad espiritual que muchas veces evitamos enfrentar durante nuestros años de vida terrenal diaria. La separación del cuerpo es irreversible, porque cuando el alma sale, no regresa, excepto en casos excepcionales donde Dios permitió retornos temporales con propósitos proféticos específicos y claramente establecidos. Aún así, todas esas personas revividas finalmente murieron nuevamente, demostrando que la muerte es una sola puerta, una transición definitiva que no permite segundas oportunidades después de cruzarla completamente. Jesús reveló que los ángeles escoltan al justo en el instante de su muerte, mostrando que no cruza solo, ni confundido, ni desorientado, sino acompañado con claridad espiritual, luz y profunda paz celestial. El alma que no tiene a Cristo despierta sola en tormento, sin acompañamiento angelical, sin consuelo ni luz, enfrentando un despertar abrupto donde comprende tristemente que rechazó la única puerta de salvación. Jesús jamás enseñó la doctrina del sueño del alma, porque el alma no duerme ni se apaga, sino que percibe, interpreta, razona y despierta plenamente en una conciencia aún más clara que antes.
La eternidad inicia exactamente en el instante de la muerte, antes del juicio final, antes de la resurrección del cuerpo, mostrando que el destino espiritual comienza inmediatamente después de la separación corporal. La Biblia enseña que después de morir no existe una segunda oportunidad, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después enfrente el juicio correspondiente sin posibilidad de arrepentimiento posterior. Cristo vino para evitar que el alma despierte eternamente separada de Dios, ofreciendo salvación ahora durante la vida presente, porque es aquí donde se decide la eternidad y se define el destino final. En conclusión, la muerte no define tu destino, sino que simplemente revela la decisión que tomaste en vida, mostrando que el alma sale consciente, desperta inmediatamente y mantiene identidad y memoria eternas. La eternidad inicia con claridad absoluta, sin filtros humanos, y el alma comprende en un instante la verdad espiritual que durante la vida pudo haber ignorado o rechazado repetidamente sin considerar las consecuencias eternas. Si este tópico te estremeció, te invito a suscribirte, activar la campana y pasar al tópico 2, donde revelo el misterio del seno de Abraham y el destino actual de los justos. El seno de Abraham, dónde iban los justos antes de Cristo y por qué desapareció. Imagina que tu corazón se detiene sin avisos, dejando tu cuerpo inmóvil, pero tu conciencia permanece despierta, observando cómo tu alma se separa mientras descubres que la muerte no apaga tu existencia eterna. Ese sitio existió realmente, separado del tormento por un abismo imposible de cruzar, funcionando como refugio temporal divinamente establecido para quienes murieron creyendo fielmente en las promesas futuras del Mesías prometido. Allí no había trono, ni gloria celestial, sino consuelo santo, luz suave y la expectativa sagrada de una obra redentora que transformaría para siempre el destino de todas las almas justas. Ese lugar espiritual tenía nombre, función, propósito y frontera definida, sirviendo como punto de reunión para los fieles antiguos que aguardaban pacientemente la revelación definitiva del sacrificio perfecto. Ese lugar fue conocido por siglos como el seno de Abraham, un espacio que desapareció completamente después que Jesús consumó su obra salvadora mediante su sacrificio eterno en la cruz. Jesús describió el seno de Abraham con precisión absoluta, presentándolo como un lugar real donde los justos esperaban la redención perfecta, revelando verdades profundas sobre la eternidad humana. Este tópico explicará qué era ese lugar, por qué existió, cómo funcionaba, quiénes iban allí y cuál era la naturaleza espiritual que lo diferenciaba del tormento eterno. También descubrirás qué hizo Jesús al morir, por qué el seno de Abraham desapareció después de la cruz y cómo cambió completamente el destino final de los creyentes. Lo que aprenderás transformará tu comprensión total sobre la muerte, la eternidad, el juicio y la redención, permitiéndote entender dimensiones espirituales que muchos creyentes modernos desconocen completamente. Jesús relató la historia del rico y Lázaro sin introducirla como parábola, mostrando que hablaba de algo real que existía en el mundo espiritual de manera concreta. Dos hombres murieron, dos almas despertaron, dos destinos diferentes se revelaron inmediatamente, demostrando la continuidad consciente del alma después del fallecimiento físico terrenal. Lázaro fue llevado por ángeles al seno de Abraham, mientras el rico abrió sus ojos en tormento, experimentando sufrimiento espiritual consciente sin posibilidad de escape alguno. Ambos lugares estaban dentro del Hades, pero separados por un abismo fijo y eterno que impedía todo contacto o traslado entre las dos realidades espirituales. El seno de Abraham no era el cielo, sino un refugio temporal de consuelo espiritual preparado para los justos que murieron antes del sacrificio redentor perfecto. La sangre de animales,
solo cubría el pecado temporalmente, pero no podía quitarlo, por lo que los justos esperaban la obra redentora definitiva prometida por Dios. Abraham estaba allí como padre espiritual de los creyentes, no como mediador divino, sino como ejemplo supremo de fe que anticipó la justicia venidera de Cristo. Durante siglos, los justos despertaron en ese lugar de paz, incluyendo a Abel, Noé, Job, Moisés, Samuel, David, Isaías y multitudes de creyentes fieles que aguardaron pacientemente la promesa eterna. Ellos no sufrían, no vagaban, no estaban inconscientes. Vivían en consuelo espiritual, esperando la llegada del cumplimiento perfecto de la redención prometida por Dios. El seno de Abraham era un refugio de luz, paz y esperanza, pero también un lugar de expectativa porque la entrada directa al cielo aún no estaba abierta. La puerta al cielo es Cristo. La justicia perfecta es Cristo, el acceso al Padre es Cristo, y la redención eterna fue establecida únicamente mediante la muerte sacrificial de Cristo. Por eso, ese lugar existió, porque aún no había sido derramada la sangre perfecta que abriría el camino eterno hacia la presencia gloriosa del Padre Celestial. Cuando Jesús murió, descendió a las profundidades espirituales del Hades, no al tormento, sino al lugar de consuelo donde reposaban los justos antiguos. Allí proclamó que la redención había sido cumplida, el sacrificio perfecto había sido presentado, la sangre eterna había sido derramada y el acceso al Padre finalmente estaba completamente abierto. Los justos fueron liberados, levantados y trasladados a la presencia del Padre, cumpliéndose la promesa eterna que habían esperado pacientemente durante generaciones completas. Ese día, el seno de Abraham cumplió su propósito y dejó de existir como lugar de espera, transformándose completamente la experiencia espiritual de los creyentes al morir. Desde entonces, los creyentes que mueren no van a un sitio intermedio, sino que pasan inmediatamente a la presencia del Señor, como enseñó claramente el apóstol Pablo. Este tema importa porque revela que no existe un lugar intermedio después de la muerte, mostrando con claridad que el destino se define completamente durante la vida terrenal presente. También enseña que no hay segundas oportunidades después de la muerte, porque el destino final se determina aquí, mediante la relación personal con Cristo. La única diferencia entre despertar en luz o despertar en tormento es Cristo, quien definirá eternamente el destino de cada alma según su decisión en vida. El seno de Abraham existió temporalmente para los justos antes de Cristo. Fue un refugio espiritual real. Desapareció tras la redención perfecta y hoy los creyentes despiertan directamente con el Señor. Si esta revelación transformó tu comprensión del alma y la eternidad, te invito a continuar con el siguiente tópico y profundizar en las enseñanzas eternas reveladas por Jesucristo respecto al destino final humano. El infierno actual. ¿Qué es, cómo funciona y por qué millones despertarán allí sin esperarlo? Imagina abrir los ojos después de tu último aliento y darte cuenta de que permaneces totalmente consciente, percibiendo todo lo ocurrido, sin posibilidad de cambiar nada, enfrentando la realidad espiritual inmediata después de morir. Piensa en ver, escuchar, sentir y recordar sin interrupción, comprendiendo que ya no existe ninguna oportunidad adicional, que las decisiones terrenales quedaron selladas y que la eternidad comienza sin margen para retrocesos. Imagina enfrentarte a oscuridad viva en lugar de luz, tormento consciente en vez de consuelo, desesperación absoluta reemplazando la esperanza y separación eterna ocupando el lugar de la presencia divina que ignoraste en vida. Ese lugar no es simbólico ni poético, tampoco representa una simple metáfora espiritual, porque Jesús habló claramente del infierno, lo describió con precisión y lo advirtió como destino real para millones de almas. Jesús mencionó el infierno más que el cielo.
mostrando su urgencia, resaltando su existencia, enseñando sus características espirituales y dejando claro que el Hades recibe almas ahora mismo, sin pausas ni interrupciones eternas. Millones despertarán allí sin imaginarlo porque la muerte llega rápidamente. Las decisiones se sellan, la eternidad se activa y el alma entra en un destino del cual nadie puede regresar para rectificar errores cometidos. Hoy comprenderás cómo funciona el infierno actual, cómo opera espiritualmente, por qué existe su estructura, qué sucede allí con el alma y por qué innumerables personas llegarán sin haber esperado ese desenlace eterno. Este tópico revelará bíblicamente qué es el infierno actual, por qué aún no es el lago de fuego, cómo funciona su realidad y por qué tantos serán sorprendidos al despertar espiritualmente allí tras morir. También entenderás cómo describió Jesús ese lugar, qué tipo de tormento existe, cómo opera la conciencia después de la muerte y cuáles son los factores espirituales que empujan a millones hacia ese destino inevitable. Este mensaje no busca asustarte, sino despertarte, porque Jesús habló del infierno para salvar almas, advertir con amor, mostrar la verdad eterna y revelar el precio espiritual de rechazar su gracia ofrecida. El infierno actual, llamado Hades, es un lugar donde las almas injustas despiertan inmediatamente, permanecen conscientes, sienten su realidad espiritual y enfrentan una existencia sin descanso, sin oportunidad y sin retorno. No es el lago de fuego final, porque ese destino será inaugurado después del juicio del gran trono blanco, donde Dios ejecutará su justicia definitiva sobre ángeles caídos, incrédulos y toda impiedad eternamente rebelde. Hades es temporal pero real, sensorial aunque espiritual, consciente pero sin alivio y completamente opuesto a cualquier esperanza, descanso o presencia divina, porque representa la separación absoluta entre Dios y el alma perdida. En Lucas 16, Jesús reveló al rico despertando en tormentos, plenamente consciente, recordando su vida, reconociendo voces, viendo a Abraham, observando a Lázaro y suplicando alivio desesperadamente sin recibir respuesta alguna. El rico pidió agua, no escape, porque sabía que la salida era imposible y suplicó advertir a su familia, comprendiendo que ellos caminaban hacia el mismo destino eterno que ahora sufría intensamente. Jesús dejó claro que esa historia no era parábola, sino revelación real, mostrando que el infierno actual existe, funciona, recibe almas y representa un lugar de sufrimiento consciente para quienes rechazaron la salvación. Jesús describió el infierno como fuego eterno, oscuridad exterior, lugar de llanto, crujir de dientes, tormento consciente y existencia donde el gusano no muere, enfatizando su terrible naturaleza espiritual sin alivio alguno. En el infierno no hay descanso, luz, salida, comunicación directa con los vivos ni segundas oportunidades, porque la eternidad queda determinada completamente por las decisiones espirituales tomadas mientras aún teníamos vida. El infierno no es castigo injusto, sino consecuencia legítima de rechazar a Jesucristo, porque Él es la única puerta de salvación, la única luz verdadera y el único camino capaz de evitar ese destino. Para comprender el infierno actual, debemos reconocer que allí la conciencia no se apaga, sino que se intensifica, recordando decisiones, lamentando oportunidades perdidas, entendiendo la eternidad y enfrentando la realidad espiritual definitiva. Muchos creen que la muerte es apagarse, pero la Biblia enseña lo contrario, porque en el infierno el alma piensa, siente, recuerda, lamenta, reconoce la verdad espiritual y desea una oportunidad que ya no existe. El tormento del infierno no es tortura activa de Dios, sino consecuencia natural de existir eternamente separados de su presencia, porque sin Él no hay paz,
luz, esperanza, identidad, descanso ni propósito verdadero. El infierno actual es un lugar temporal y no el destino final, porque Apocalipsis revela que será lanzado al lago de fuego, donde la sentencia eterna se ejecutará sin posible retroceso para el alma condenada. Hades funciona como prisión preventiva del alma, mientras que el lago de fuego será condena definitiva, ambos reales, ambos espirituales y ambos completamente ajenos a interpretaciones simbólicas que intentan suavizar su existencia. Multitudes llegan al infierno inesperadamente porque creen ser buenas personas, piensan que Dios nunca castigaría, suponen que tendrán tiempo, minimizan su relación con Cristo y confían erróneamente en obras o religiosidad. Otros creen que la fe es opcional, que habrá otra oportunidad, que la eternidad es automática o que la salvación se gana. Pero Jesús enseñó que muchos dirán: nunca os conocí ante su presencia. El infierno no se llena de personas terribles, sino de personas sin Cristo, porque la salvación no depende de moralidad humana, sino de recibir al único mediador capaz de reconciliarnos con el Padre Eterno. En el infierno, el alma permanece consciente, percibe el tiempo, experimenta emociones, enfrenta oscuridad absoluta, siente sed espiritual, comprende la ausencia de Dios y lamenta profundamente no haber aceptado la salvación ofrecida. Dios creó el infierno para ángeles caídos y para justicia eterna, pero el ser humano llega allí únicamente por rechazar la gracia, porque Dios jamás obligará al alma a aceptar un destino que desprecia. Debes entender esto porque la eternidad no es un misterio lejano, sino un destino inevitable, decidido por tus valores, prioridades, caminos espirituales y tu relación real con Cristo mientras aún tienes vida. El infierno no pretende asustarte, sino despertarte, mostrando la urgencia del arrepentimiento, la importancia de la salvación y la necesidad de volver a Cristo hoy, porque después de morir no habrá oportunidad alguna. No existe purgatorio, revisión, proceso ni espera después de morir, porque la Biblia enseña claramente que el ser humano muere y después viene el juicio, sin posibilidad de modificar su destino eterno. Solo existen dos destinos eternos, cielo o infierno, y ambos se determinan en vida mediante decisiones reales y personales, no por creencias populares, sentimientos momentáneos o tradiciones religiosas sin fundamento bíblico. El infierno actual recibe almas ahora mismo, funciona como destino consciente para injustos, opera sin pausa, representa separación eterna de Dios y demuestra la necesidad urgente de buscar la salvación ofrecida por Cristo. Si este mensaje tocó tu espíritu, suscríbete al canal, activa la campana y comenta "Quiero entender la eternidad completa", para continuar recibiendo revelación profunda sobre el destino final del alma después de morir. El lago de fuego representa el destino final y eterno donde la justicia divina actuará plenamente, eliminando para siempre toda rebelión, maldad, impiedad y resistencia espiritual contra la voluntad perfecta y santa de Dios. Jesús reveló este lugar con absoluta seriedad, afirmando que fue preparado inicialmente para Satanás y los ángeles caídos, aunque también recibirá a quienes rechazaron voluntariamente la salvación disponible en Cristo. A diferencia del infierno actual, que es un estado temporal, el lago de fuego es definitivo, irreversible e inmutable, sellando para siempre la condenación de quienes decidieron vivir eternamente lejos de Dios. Apocalipsis lo describe como un fuego que arde sin cesar, un estado de conciencia plena, una separación eterna de la presencia divina y un destino sin consuelo, luz, misericordia o posibilidad de esperanza. Este lugar no fue diseñado para restauración, corrección o transformación espiritual,
sino para ejecutar la sentencia final sobre el mal que persistió sin arrepentimiento durante toda la existencia del alma humana. Nadie entra al lago de fuego inmediatamente después de morir, porque este lugar solo será activado después del juicio final del gran trono blanco, establecido por Dios al final de los tiempos. En ese juicio, cada persona no redimida será resucitada corporalmente. Comparecerá consciente ante la presencia de Dios y enfrentará la verdad absoluta que ignoró o rechazó durante su vida en la tierra. Ese día no habrá excusas, justificaciones, autoengaños ni argumentos humanos, porque toda obra, pensamiento, intención y oportunidad rechazada será expuesta delante del juez que nunca se equivoca ni falla. El lago de fuego marca la derrota definitiva de Satanás, el final absoluto del pecado, la consumación de la justicia eterna y la separación total entre Dios y todo lo que eligió rechazarle. Este destino no será injusto para nadie, porque Dios ofreció salvación, misericordia, arrepentimiento, perdón y gracia abundante. Pero muchos eligieron autonomía espiritual, orgullo, incredulidad y distancia voluntaria de Cristo. La existencia del lago de fuego demuestra que Dios es amor perfecto, pero también justicia perfecta, y su santidad demanda un universo libre de maldad para siempre en su reino restaurado. Para el creyente, este conocimiento debe producir reverencia profunda, agradecimiento por la salvación, conciencia eterna y una convicción inquebrantable de compartir el Evangelio antes de que sea demasiado tarde. El lago de fuego nos recuerda que la eternidad es real, el juicio es seguro, la justicia divina es inevitable y la única puerta para evitar ese destino sigue siendo Jesucristo. El alma que llegue allí lo hará solamente porque rechazó la vida, rehusó el perdón, ignoró la gracia y eligió caminar lejos de la única salvación ofrecida por Dios. La Biblia enseña que este destino será consciente, eterno y definitivo, donde el alma experimentará la consecuencia plena y justa de su decisión de vivir separada de Cristo eternamente. En el lago de fuego no habrá descanso espiritual, ni alivio, ni pausa, ni oportunidad de cambio, porque ese estado representa la culminación del juicio divino irreversible. Cada alma comprenderá plenamente cómo llegó allí, recordará cada oportunidad de arrepentimiento y reconocerá que ninguna condenación fue injusta, apresurada o arbitraria delante del trono de Dios. El lago de fuego no es símbolo literario, figura alegórica ni imagen poética, sino una realidad espiritual sólida revelada directamente por Jesús y confirmada proféticamente en las Escrituras. Su existencia garantiza que el mal no será eterno, que Satanás no tendrá poder ilimitado y que Dios restaurará completamente su creación sin presencia de pecado ni corrupción. Los ángeles caídos serán lanzados ahí primero, demostrando que la rebelión espiritual tiene consecuencias eternas y que ninguna fuerza opuesta a Dios permanecerá activa después del juicio final. El lago de fuego también mostrará la seriedad del rechazo voluntario del Evangelio, recordando que la gracia divina es un regalo inmerecido que no puede ser ignorado sin consecuencias eternas. Dios no encuentra placer en este destino, pero respeta profundamente la decisión individual del ser humano, permitiendo que cada alma elija libremente su eternidad mediante su respuesta a Cristo. La justicia de Dios no puede fallar, y por eso el lago de fuego existe, porque el amor sin justicia sería permisividad, y la justicia sin amor sería crueldad. Pero Dios es perfecto. Para quienes aman a Cristo, este destino no debe generar temor paralizante, sino esperanza segura, al saber que la salvación los ha librado del juicio final mediante la sangre del Cordero.
El lago de fuego representa la culminación del plan eterno de Dios, donde cada acto de maldad será finalmente juzgado y cada alma redimida vivirá en plenitud para siempre con Cristo. Comprender este tema debería aumentar tu urgencia espiritual, tu compromiso con el Evangelio y tu deseo de advertir a quienes caminan sin saber hacia un destino eterno irreversible. Cristo sigue siendo la única puerta capaz de rescatar al ser humano de este destino final, ofreciendo perdón, vida eterna, restauración completa y la promesa de un futuro glorioso junto a Él. Quien rechaza a Cristo, rechaza también la única vía de escape del lago de fuego, demostrando que este destino no depende de obras, sino de la respuesta personal al Evangelio eterno. Cada palabra profética sobre el lago de fuego fue revelada para despertar conciencia, llamar al arrepentimiento, sacudir el espíritu humano y mostrar la urgencia real de acercarse a Cristo hoy. Si este mensaje tocó tu corazón, comenta "Quiero comprender completamente la eternidad", suscríbete al canal y prepárate para el siguiente tópico, donde explicaré el juicio final con absoluta claridad bíblica. El juicio final del Gran Trono Blanco es el evento más solemne, inevitable y determinante de toda la historia humana, donde cada alma no redimida enfrentará la justicia perfecta del Dios Todopoderoso. Este momento no ocurre al morir ni durante el infierno actual, sino después del milenio, cuando todos los muertos no salvos sean resucitados corporalmente para presentarse conscientes ante Dios sin posibilidad de Taobi. La Biblia enseña que este juicio será individual, personal, innegable y completamente transparente, revelando cada decisión, palabra, obra y camino que la persona eligió mientras vivía en la tierra con libertad espiritual. Juan describe un trono blanco, brillante, inmenso e incomparable, representando la pureza absoluta de Dios, su autoridad eterna, su santidad divina y su derecho legítimo de juzgar toda vida humana sin error ni parcialidad engañosa. En este juicio no habrá abogados, excusas válidas, argumentos emocionales, negociaciones humanas, manipulación espiritual o autojustificación, porque Dios juzgará con justicia perfecta basada en su verdad eterna revelada desde el principio. Los muertos que no recibieron a Cristo resucitarán con cuerpos incorruptibles, no para salvación, sino para enfrentar un juicio transparente donde cada pensamiento, intención, motivación y acción será expuesta públicamente ante todos. Los libros serán abiertos registrando cada obra, decisión, oportunidad rechazada, palabra dicha, intención oculta y todo acto que revelará la verdadera condición espiritual de quienes eligieron vivir sin Cristo voluntariamente. También será abierto el libro de la vida y todo aquel cuyo nombre no esté escrito allí será declarado espiritualmente separado de Cristo y sentenciado al lago de fuego para eternidad consciente. Este juicio no será injusto, arbitrario, sorpresivo ni cruel, porque Dios envió profetas, la ley, la conciencia, la Biblia, el Evangelio, predicadores y la cruz, para ofrecer salvación repetidamente durante la vida terrenal. Nadie podrá decir que no escuchó, porque Dios revela su existencia en la creación, su moralidad en la conciencia, su amor en Cristo y su justicia en la verdad bíblica disponible para todo ser humano. La evidencia será tan clara que cada rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, reconociendo la verdad espiritual que muchos rechazaron voluntariamente mientras caminaban en incredulidad persistente. El juicio final revelará que no existen buenas obras suficientes para comprar salvación, porque la justicia humana es limitada, imperfecta, insuficiente y nunca podrá igualar la santidad absoluta requerida por un Dios perfecto.
Las personas serán juzgadas por sus obras, no para determinar si fueron buenas, sino para demostrar públicamente que nunca alcanzaron la justicia de Dios porque rechazaron el sacrificio de Cristo deliberadamente. El propósito de este juicio no es humillar, sino revelar la verdad, demostrar la justicia divina, establecer la responsabilidad humana y mostrar que toda oportunidad de salvación fue ofrecida abundantemente durante la vida terrenal. Este juicio también mostrará el amor de Dios, porque cada persona juzgada tuvo múltiples oportunidades para arrepentirse, creer en Cristo, recibir perdón y escapar del destino eterno del lago de fuego. La presencia de Cristo en el juicio no será como Salvador ofreciendo gracia, sino como juez eterno ejecutando justicia perfecta sobre aquellos que rechazaron su amor, su evangelio y su sacrificio redentor. Los ángeles estarán presentes, los cielos serán testigos y la creación entera contemplará la justicia divina manifestada sin restricciones, sin misericordia adicional y sin oportunidades posteriores a la sentencia final. El juicio final confirmará que Dios nunca envía a nadie injustamente al lago de fuego, sino que las personas llegan allí mediante sus propias decisiones espirituales tomadas mientras vivían en libertad. Después de ser juzgados, los condenados serán enviados al lago de fuego, lugar definitivo, eterno, consciente e irreversible, donde permanecerán separados de Dios sin esperanza, descanso, luz o posibilidad de redención futura. A diferencia del infierno actual, esta sentencia será eterna, final, sin apelación, sin interrupción y sin variación, marcando el fin absoluto de todo mal, rebelión espiritual y oposición consciente contra Dios. El juicio final demuestra que Dios no solo es amor, sino también justicia, santidad, verdad, soberanía, autoridad eterna y perfección moral que no puede coexistir eternamente con el pecado sin juzgarlo justamente. Para los creyentes, este juicio no debe producir terror, porque los salvos no serán juzgados en este tribunal, ya que Cristo pagó completamente su deuda espiritual mediante su sacrificio en la cruz. Sin embargo, debe generar reverencia, urgencia evangelística, gratitud profunda, responsabilidad espiritual y un llamado serio a vivir en santidad mientras proclamamos a Cristo como la única esperanza para el mundo perdido. El juicio final revela que la eternidad no comienza en el futuro lejano, sino que se decide ahora mediante nuestra respuesta al Evangelio, nuestra entrega a Cristo y nuestra búsqueda sincera de su verdad. Cada alma debe prepararse, porque ninguna vida es eterna en la tierra, y cada día que pasa acerca a millones al momento final, donde enfrentarán la verdad divina sin posibilidad de retroceder. La Biblia enseña que todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo, demostrando que Dios quiere evitar que cualquier alma enfrente este juicio, ofreciendo gracia abundante disponible ahora mismo. El momento de arrepentirse es hoy. El momento de creer es hoy. El momento de cambiar es hoy. El momento de decidir es hoy. Porque después de la muerte no existe oportunidad adicional. Cada persona tiene solo dos destinos eternos, dos caminos espirituales, dos respuestas posibles, dos finales definitivos y una sola vida para elegir correctamente a quién servirá y a quién seguirá eternamente. El gran trono blanco confirma que Cristo es la única puerta, el único camino, la única verdad, la única salvación y la única esperanza que puede librar al alma del juicio eterno. Si este mensaje despertó tu corazón, te invito a suscribirte, activar la campana y comentar: quiero prepararme para la eternidad, para seguir recibiendo los siguientes tópicos y entender completamente el destino del alma. ¿Dónde van los justos hoy? El cielo actual es el lugar donde las almas redimidas despiertan inmediatamente después de morir,
experimentando conciencia plena, paz absoluta y una presencia divina tan real que transforma completamente su existencia eterna sin límites humanos terrenales. Jesús confirmó este destino al decir al ladrón arrepentido que estaría con él hoy en el paraíso, revelando un traslado instantáneo, consciente y glorioso para todo aquel que muere confiando sinceramente en Cristo. El cielo actual no es metáfora ni estado mental, sino un reino espiritual real donde los justos disfrutan descanso perfecto, gozo eterno, claridad absoluta y una comunión profunda con la gloria divina. La Biblia llama este lugar paraíso, tercer cielo y morada celestial, revelando dimensiones espirituales donde la presencia de Dios sostiene, renueva y llena completamente el alma que fue salvada mediante Jesucristo. Las almas redimidas no pierden memoria, identidad ni conciencia, sino que alcanzan entendimiento perfecto, claridad espiritual profunda y una visión eterna que supera completamente toda percepción terrenal limitada existente anteriormente. El cielo actual está lleno de adoración continua, voces angelicales, música celestial indescriptible, colores gloriosos y una atmósfera divina que jamás permite tristeza, soledad, cansancio, preocupación o cualquier forma de oscuridad espiritual. En ese lugar no existe confusión ni temor, porque la luz de Dios ilumina absolutamente todo, llenando cada rincón de la existencia celestial con paz eterna y descanso espiritual absoluto para los redimidos. Los justos allí no permanecen inactivos, sino que participan en adoración consciente, servicio espiritual significativo, crecimiento eterno y conocimiento profundo del carácter glorioso de Dios revelado plenamente en su reino. Las almas en el cielo descansan porque ya no luchan contra culpa, tentaciones, dolor, pecado, angustia emocional ni preocupaciones terrenales, experimentando descanso absoluto prometido por Cristo a sus fieles seguidores. La conciencia en el cielo es más aguda que en la tierra, pues la mente se libera de limitaciones corruptibles, la percepción se expande y el espíritu se llena de verdad perfecta divinamente revelada. Los ángeles ministran en el cielo actual, adoran constantemente, sirven a Dios y participan de la armonía eterna, donde ninguna criatura glorificada experimenta soledad, vacío, duda, temor o cualquier forma de oscuridad interior. Las oraciones de los santos en la tierra son presentadas allí como incienso, mostrando conexión espiritual entre la obra divina en el cielo y el propósito que Dios desarrolla actualmente sobre la humanidad terrenal. Los creyentes no entran en sueño inconsciente al morir, sino que son recibidos por ángeles, trasladados inmediatamente al paraíso y establecidos en descanso consciente, tal como Cristo prometió amorosamente. El cielo actual es glorioso, pero no definitivo, porque después del juicio final existirá cielo nuevo y tierra nueva, donde Dios morará físicamente con su pueblo en perfección eterna, absolutamente incomparable. Las almas en el cielo esperan la resurrección final del cuerpo, cuando recibirán cuerpos glorificados semejantes al cuerpo resucitado de Cristo, perfectos, incorruptibles, eternos y libres completamente de toda debilidad humana. El cielo actual otorga consuelo profundo, pues Dios sana heridas internas, restaura corazones y revela sentido eterno a cada lágrima, proceso doloroso y sufrimiento que los creyentes experimentaron en vida. Allí no existe tiempo como lo conocemos, porque la eternidad opera en dimensiones espirituales donde no hay desgaste, cansancio, ansiedad, presión, límite temporal ni deterioro físico de ninguna clase. El cielo actual es hogar espiritual para quienes decidieron seguir a Cristo, aceptaron su gracia, obedecieron su palabra, caminaron en fe y mantuvieron su mirada en la esperanza eterna prometida.
Nadie llega a ese destino por obras humanas, moralidad propia o méritos personales, sino únicamente por la fe en Jesucristo, quien pagó completamente el precio de la salvación en la cruz. Los justos reconocen que están allí únicamente gracias a la gracia divina, entendiendo profundamente el sacrificio de Cristo, adorando plenamente al Cordero glorificado y reconociendo eternamente su incomparable amor. El cielo es lugar lleno de propósito, porque cada alma crece eternamente en conocimiento de la sabiduría, amor, poder, justicia, bondad y gloria de Dios sin presencia alguna de pecado. La adoración en el cielo no es obligación, sino deleite perfecto, porque el alma experimenta la plenitud para la cual fue creada, adorando con alegría constante y amor eterno a su Creador. Quienes llegan al cielo actual no sienten nostalgia terrenal, porque entrar en la presencia de Dios elimina tristeza, ansiedad, recuerdos dolorosos y cualquier apego temporal, llenando completamente el ser espiritual. En ese lugar existe comunión perfecta con otros redimidos, sin conflictos, rivalidades, envidias, divisiones ni malentendidos, porque el amor divino gobierna cada relación de manera absoluta y eternamente perfecta. El cielo contiene la plenitud de todo lo que el alma humana buscó: verdadera paz, amor divino, sentido eterno, propósito profundo, descanso seguro y comunión absoluta con el Dios Todopoderoso eternamente. Las almas entienden la obra completa de Cristo, comprenden el valor inmenso de la cruz y reconocen que su salvación fue regalo extraordinario otorgado mediante la misericordia infinita de Dios. El cielo es antesala gloriosa, donde los redimidos esperan la resurrección final, anticipando el día en que vivirán físicamente en cuerpos incorruptibles dentro del reino eterno, completamente restaurado por Dios. Dios preparó este lugar para todos los que aman a Cristo, demostrando que su voluntad nunca fue condenar, sino salvar, restaurar, perdonar, transformar y otorgar vida eterna a su pueblo. El cielo actual recuerda que la eternidad es real, que el tiempo terrenal es breve y que la decisión más importante del ser humano es aceptar la salvación ofrecida por Cristo. Los justos en el cielo experimentan paz perfecta porque jamás volverán a sentir dolor, rechazo, injusticia, enfermedad, angustia, tentación, soledad ni sufrimiento, disfrutando descanso eterno bajo la presencia divina. Cada alma glorificada experimenta sentido pleno, propósito eterno y visión clara de la voluntad divina, entendiendo profundamente el plan de Dios desde la creación hasta la consumación final revelada. En el cielo actual, nadie siente miedo, culpa, vergüenza, condenación o inseguridad, porque el amor perfecto de Dios envuelve completamente el espíritu, eliminando absolutamente toda sombra emocional o espiritual. La adoración celestial es un ambiente vivo, lleno de gloria, donde millones de redimidos declaran santidad, poder, grandeza y majestad a aquel que reina eternamente con justicia perfecta y amor infinito. El cielo actual es reino vibrante, activo y glorioso, donde cada alma encuentra descanso absoluto, crecimiento continuo, propósito eterno y comunión perfecta con Dios sin limitaciones ni corrupciones humanas. Los redimidos entienden profundamente que la vida terrenal fue preparación, entrenamiento y oportunidad para conocer a Cristo, desarrollar fe verdadera y asegurar su destino eterno en la presencia divina. Dios permite que el cielo actual sea anticipo glorioso del reino venidero, donde los creyentes experimentarán cielos nuevos, tierra nueva y la morada eterna de Dios entre su pueblo. En este lugar no hay lágrimas, muerte, enfermedad, separación, ansiedad ni dolor, porque Dios es fuente de paz eterna, descanso perpetuo y gozo perfecto para toda alma redimida eternamente.
El cielo actual demuestra que la muerte no es final, sino transición gloriosa para quienes viven en Cristo, recordando que la eternidad comienza inmediatamente después del último aliento terrenal. Las almas glorificadas viven en adoración perpetua porque contemplan belleza divina, majestad eterna, sabiduría perfecta, justicia inmutable y amor infinito en su máxima expresión, sin velos ni limitaciones humanas. El cielo revela que la eternidad fue siempre destino original del ser humano, preparado por Dios antes de la creación, diseñado para los que aceptan su amor y reciben su gracia. Este mensaje existe para recordarte que tu alma tiene destino eterno definido por tus decisiones presentes, y Cristo sigue siendo la única puerta verdadera para entrar al cielo actual. Si deseas asegurar tu eternidad en Cristo y conocer profundamente los misterios celestiales, comenta "Quiero conocer el cielo". Suscríbete al canal y activa la campana para recibir el próximo tópico. El testimonio de Jesús sobre la vida después de la muerte. El testimonio de Jesús sobre la vida después de la muerte nos revela verdades profundas que eliminan la confusión humana, mostrando un panorama claro del destino eterno del alma en la presencia divina. Jesús habló con autoridad sobre el mundo espiritual porque Él vino del cielo y cada palabra suya describe realidades eternas que afectan a todo ser humano que atraviesa el umbral de la muerte física. Cuando Jesús relató la historia del rico y Lázaro, reveló que el alma continúa consciente inmediatamente después de la muerte, experimentando gozo celestial o sufrimiento lejos de la presencia divina. En esa historia, Jesús mostró que el cielo y el lugar de tormento son reales, inmediatos y conscientes, descartando la idea de un sueño espiritual donde el alma queda sin percepción. Jesús enseñó que los creyentes que confían en Él no verán muerte eterna, sino que pasarán instantáneamente a la vida, entrando en un estado de plenitud imposible de describir en términos terrenales. Cuando dijo, "Hoy estarás conmigo en el paraíso", dejó claro que la transición del alma es inmediata, sin espera prolongada, mostrando que la muerte abre la puerta a la eternidad. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo de hacer obras religiosas, pero recibió promesa de vida eterna por la fe, indicando que el destino del alma depende de creer en Jesús sinceramente. Jesús también habló del seno de Abraham, expresión que describe un lugar de descanso celestial donde los justos disfrutan consuelo, protección y cercanía con la presencia divina desde el momento de la muerte. Este lugar representa la comunión eterna con Dios, la satisfacción del alma y la transformación completa del ser humano que ha confiado su vida al Señor mientras estuvo en la tierra. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, enseñó que Él tiene autoridad absoluta sobre la muerte y sobre la vida eterna, demostrando que el alma no está atrapada ni perdida, sino en manos del Creador. Jesús afirmó ser la resurrección y la vida, enseñando que quien cree en Él vivirá aunque haya muerto, dejando claro que la muerte física no anula la vida del alma. La Biblia muestra que Jesús descendió a las regiones espirituales después de morir, proclamando victoria sobre la muerte, confirmando que Él gobierna completamente el destino eterno del alma humana. A través de su resurrección, Jesús quitó el poder del sepulcro, mostrando que la muerte no es un final, sino un tránsito hacia una dimensión donde reina la justicia divina eternamente. Jesús explicó que los ángeles escoltan a los hijos de Dios inmediatamente después de morir, indicando que el alma del creyente jamás está sola y siempre es asistida en su entrada a la eternidad. Este acompañamiento angelical muestra la importancia que Dios da a cada alma, asegurando que ninguna se pierda, extravíe o quede atrapada, sino que llegue al lugar asignado por el Señor,
Jesús también enseñó que existe separación definitiva entre el destino de los justos y los injustos, afirmando que nadie puede pasar de un estado al otro después de la muerte física. Esta separación coloca responsabilidad sobre cada ser humano, recordando que las decisiones espirituales tomadas en vida determinan eternamente el lugar donde el alma habitará después de partir. Jesús habló con compasión sobre el juicio final, explicando que no fue diseñado para el ser humano, sino para las fuerzas del mal, aunque quienes rechazan su salvación enfrentan separación eterna. El juicio que Jesús describe no es caprichoso, sino basado en la justicia perfecta y el amor, respetando las decisiones de cada persona respecto al mensaje del Evangelio ofrecido gratuitamente. Las advertencias de Jesús sobre el destino eterno no buscan infundir miedo, sino despertar conciencia, llevar al arrepentimiento y guiar al ser humano hacia la vida eterna que Él ofrece. Jesús expresó con claridad que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, mostrando que su deseo no es condenar, sino atraer a cada alma hacia el perdón y la restauración. Toda enseñanza de Jesús sobre la muerte apunta a la esperanza, confirmando que el alma del creyente tiene garantizada una herencia eterna y un lugar preparado desde antes de la creación del mundo. Jesús declaró que en la casa del Padre hay muchas moradas, implicando que el cielo no es un concepto simbólico, sino un lugar concreto donde el alma vive plenamente después de la muerte. Estas moradas representan seguridad, amor, propósito eterno y la eliminación completa del dolor, mostrando que en el cielo el alma experimenta perfección absoluta en presencia de Dios. Jesús también habló de un futuro encuentro donde Él recibirá a cada creyente, mostrando que la muerte no es separación eterna del Señor, sino una entrada directa a su compañía gloriosa. El Señor reveló que el alma del creyente no enfrenta oscuridad eterna, sino luz perpetua, indicando que la presencia divina llena de vida, gozo y paz cada dimensión del ser humano. La enseñanza de Jesús sobre la eternidad muestra que la muerte no es algo que debe aterrar al creyente, sino un paso hacia la verdadera existencia para la cual el alma fue creada. Cuando Jesús habló del infierno, no lo hizo para condenar, sino para advertir y evitar que las personas tomen un camino de perdición que Él desea profundamente que nadie recorra jamás. Jesús describió ese lugar como separación total de Dios, mostrando que el castigo no consiste solo en sufrimiento, sino en la ausencia eterna de la presencia divina que sostiene la vida. La justicia divina que Jesús enseña no se basa en obras humanas, sino en aceptar o rechazar su sacrificio perfecto, que abre la puerta a la vida eterna y transforma el destino del alma. La enseñanza de Jesús confronta todas las ideas filosóficas humanas, mostrando que la muerte no es reencarnación, aniquilación ni sueño, sino entrada consciente a la eternidad definida por nuestra relación con Él. Jesús reveló con firmeza que el alma es inmortal, y por ello cada decisión ética, moral y espiritual que hacemos en la vida tiene impacto eterno en nuestro destino final. El Maestro explicó que la eternidad es un estado donde el tiempo no opera como en la tierra, indicando que el alma no experimentará deterioro, cansancio ni corrupción, sino plenitud interminable. Jesús aseguró que los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, mostrando que el alma redimida será glorificada y transformada completamente a imagen de Cristo. Esta promesa muestra que el alma del creyente no simplemente sobrevive, sino que florece eternamente, revelando la intención amorosa de Dios para cada uno que ha confiado en Él. El testimonio de Jesús sobre la eternidad permite entender que el cielo es un lugar de relaciones restauradas, donde no existe dolor ni despedidas, sino gozo completo y certeza perpetua.
Jesús enseñó que la muerte del creyente es preciosa ante Dios, indicando que cada alma es recibida con honra, amor y celebración al completar su carrera terrenal de fe. También reveló que el alma del inconverso enfrenta consecuencias reales, porque rechazar al Salvador implica permanecer separado de la única fuente de vida, paz y verdad eternas. El destino eterno descrito por Jesús muestra una división clara: vida o muerte espiritual, luz o oscuridad, presencia divina o ausencia de Dios. Todo basado en nuestra respuesta al Evangelio. Las palabras de Jesús sobre la vida eterna ofrecen esperanza a quienes temen la muerte, mostrando que el alma nunca desaparece, sino que continúa en un estado consciente determinado por la fe. Jesús afirmó que su voz despertará a los muertos en el día final, mostrando que el alma y el cuerpo finalmente se unirán en resurrección para vivir eternamente ante el trono divino. Este poder sobre la resurrección confirma que Jesús no solo explica el destino del alma, sino que gobierna completamente el proceso eterno que sigue después de nuestra muerte física. La seguridad que Jesús ofrece al creyente elimina el miedo, recordando que la muerte fue vencida y que ninguna alma que confía en Él será rechazada o perdida eternamente. Las enseñanzas de Jesús revelan que el alma tiene valor incalculable, porque fue diseñada para habitar eternamente con Dios, no para existir en separación o confusión espiritual. Jesús concluye su mensaje sobre la eternidad, invitando a cada persona a recibir su salvación, mostrando que la vida eterna empieza en el corazón ahora y continúa para siempre después de la muerte. Su llamado final es urgente pero amoroso, invitando a creer, arrepentirse y entrar en la vida, porque el destino eterno del alma se define en el tiempo presente y no después. Hoy Jesús sigue llamando al corazón humano, recordando que el alma está destinada a la eternidad y que la decisión más importante que existe es aceptarlo como Señor y Salvador. Si este mensaje tocó tu vida y deseas entender más sobre el destino del alma según Jesús, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y seguir descubriendo verdades eternas. La Biblia enseña que el alma sigue consciente después de la muerte, experimentando pensamientos, emociones y memoria plena inmediatamente al separarse del cuerpo físico, según múltiples pasajes inspirados. La muerte no destruye el alma, solo separa temporalmente cuerpo y espíritu, permitiendo que la identidad personal continúe intacta, lúcida y plenamente consciente desde el primer instante del tránsito eterno. Jesús confirma esta realidad con la historia del rico y Lázaro, donde ambos permanecen conscientes, recuerdan su vida terrenal y sienten emociones intensas inmediatamente después de morir físicamente. El rico reconoce su sufrimiento, identifica a Lázaro y recuerda cada detalle de su vida pasada, mostrando que la memoria no se desvanece, sino que se intensifica en absoluta claridad. Lázaro también experimenta descanso consciente, disfrutando consuelo verdadero y emociones reales, demostrando que el alma mantiene sensibilidad espiritual según el destino determinado por Dios. Esta historia no es parábola simbólica, pues Jesús nunca usó nombres reales en parábolas, mostrando que describe un evento auténtico del estado del alma después de la muerte. Pablo afirma que estar ausentes del cuerpo significa estar presentes con el Señor, revelando una experiencia consciente y activa de vida espiritual superior a la existencia terrenal limitada. Cuando Pablo expresa su deseo de partir y estar con Cristo, no imagina sueño profundo, sino presencia consciente e inmediata en la realidad celestial prometida por el Señor. Jesús también confirma esta verdad al decir al ladrón arrepentido que estaría con él en el paraíso ese mismo día, indicando conciencia inmediata después de morir.
Esta declaración elimina cualquier idea de inconsciencia post-mortem, afirmando que la muerte abre instantáneamente la puerta hacia una existencia espiritual consciente y eterna. En Apocalipsis, las almas de los mártires claman justicia, hablan, sienten y comprenden, mostrando conciencia completa mientras esperan el cumplimiento del plan divino. Estas almas no aparecen dormidas ni detenidas, sino despiertas, activas y plenamente conscientes de su entorno celestial y del progreso de la justicia divina. Estas visiones demuestran que la conciencia del alma continúa incluso antes de la resurrección final, esperando activamente la consumación del juicio de Dios. La Biblia enseña que nuestra identidad no depende del cerebro físico, sino del alma espiritual que Dios sopló en el ser humano desde el principio. El alma conserva memoria, emociones, carácter y personalidad, pero sin las limitaciones materiales que afectan al cuerpo terrenal y restringen nuestra percepción espiritual. La vida después de la muerte no es abstracta ni simbólica, sino una experiencia real, donde el alma permanece activa en plena conciencia eterna. Las enseñanzas de Jesús sobre cielo e infierno requieren conciencia, pues la justicia divina no tendría sentido si nadie pudiera experimentar sus consecuencias eternas. Dios promete consuelo consciente para los justos y justicia consciente para los malvados, revelando que ambos destinos requieren percepción y entendimiento espiritual continuos. El alma en la presencia de Dios experimenta gozo, paz profunda y cercanía absoluta con la gloria divina, emociones imposibles de alcanzar plenamente en vida terrenal. El alma alejada de Dios experimenta sufrimiento, vacío y arrepentimiento consciente, comprendiendo las consecuencias eternas de rechazar la verdad divina revelada en la Escritura. Jesús advierte repetidamente del infierno usando descripciones que solo tienen sentido si existe percepción consciente, sensaciones reales y entendimiento eterno. La separación eterna de Dios no sería advertencia seria si el alma no pudiera sentir o comprender, confirmando que la Biblia afirma una conciencia continua. La vida eterna prometida a los creyentes implica adoración consciente, gozo real y comunión presente con Cristo desde el instante mismo de la muerte física. En el cielo hay revelación continua, entendimiento perfecto y claridad absoluta sobre la justicia y el amor de Dios manifestados en toda su plenitud. La conciencia eterna permite al alma comprender profundamente la obra redentora de Cristo y adorar con intensidad mayor que cualquier adoración terrenal posible. La muerte no es pérdida de identidad, sino transición hacia un estado donde el alma entiende con claridad lo que antes solo intuía de manera limitada. En la eternidad, la mente espiritual percibe el propósito divino, la verdad absoluta y la justicia perfecta, sin interferencias humanas ni oscuridad terrenal. La continuidad de la identidad muestra que la muerte no transforma nuestra esencia, sino que revela la dimensión espiritual para la cual fuimos creados. El alma en Cristo experimenta reposo profundo, seguridad eterna y gozo perfecto, cumpliendo la promesa de Jesús sobre la plenitud en su presencia. Este estado consciente permite comprender plenamente la fidelidad de Dios, su soberanía perfecta y cada detalle de su voluntad eterna manifestada. Los creyentes esperan la resurrección final, donde el alma consciente se unirá a un cuerpo glorificado para vivir eternamente con Cristo sin limitaciones. En ese momento, la conciencia espiritual se elevará aún más, permitiendo experimentar la eternidad con perfección absoluta, sin dolor ni corrupción. La esperanza cristiana descansa en esta continuidad consciente del alma, que no desaparece ni duerme, sino que se transforma para la gloria eterna. La conciencia eterna debe motivar vidas de santidad, recordando que cada acto terrenal tendrá impacto real en nuestra experiencia futura después de la muerte.
Todos enfrentaremos nuestro destino espiritual de manera consciente ante Dios, quien juzgará con justicia perfecta y verdad absoluta según su palabra. El alma permanecerá eternamente en el destino elegido, salvación en Cristo o rechazo de la verdad, experimentando conciencia plena en ambos casos. Esta enseñanza bíblica es llamada urgente al arrepentimiento, invitando a abrazar la salvación ofrecida por Cristo antes de enfrentar la eternidad consciente. La conciencia después de la muerte demuestra la justicia divina, pues cada persona experimentará eternamente las consecuencias de su fe o incredulidad. Jesús ofrece esperanza, vida eterna y comunión consciente con Dios para quienes lo reciben como Señor, evitando un destino eterno de separación y sufrimiento. Hoy es el día para decidir, porque el alma consciente enfrentará inmediatamente su destino eterno, y solo Cristo garantiza salvación, vida eterna y paz absoluta. La conciencia del alma después de la muerte, según la Biblia enseña que el alma sigue consciente después de la muerte, experimentando pensamientos, emociones y memoria plena inmediatamente al separarse del cuerpo físico, según múltiples pasajes inspirados. La muerte no destruye el alma, solo separa temporalmente cuerpo y espíritu, permitiendo que la identidad personal continúe intacta, lúcida y plenamente consciente desde el primer instante del tránsito eterno. Jesús confirma esta realidad con la historia del rico y Lázaro, donde ambos permanecen conscientes, recuerdan su vida terrenal y sienten emociones intensas inmediatamente después de morir físicamente. El rico reconoce su sufrimiento, identifica a Lázaro y recuerda cada detalle de su vida pasada, mostrando que la memoria no se desvanece, sino que se intensifica en absoluta claridad. Lázaro también experimenta descanso consciente, disfrutando consuelo verdadero y emociones reales, demostrando que el alma mantiene sensibilidad espiritual según el destino determinado por Dios. Esta historia no es parábola simbólica, pues Jesús nunca usó nombres reales en parábolas, mostrando que describe un evento auténtico del estado del alma después de la muerte. Pablo afirma que estar ausentes del cuerpo significa estar presentes con el Señor, revelando una experiencia consciente y activa de vida espiritual superior a la existencia terrenal limitada. Cuando Pablo expresa su deseo de partir y estar con Cristo, no imagina sueño profundo, sino presencia consciente e inmediata en la realidad celestial prometida por el Señor. Jesús también confirma esta verdad al decir al ladrón arrepentido que estaría con él en el paraíso ese mismo día, indicando conciencia inmediata después de morir. Esta declaración elimina cualquier idea de inconsciencia post-mortem, afirmando que la muerte abre instantáneamente la puerta hacia una existencia espiritual consciente y eterna. En Apocalipsis, las almas de los mártires claman justicia, hablan, sienten y comprenden, mostrando conciencia completa mientras esperan el cumplimiento del plan divino. Estas almas no aparecen dormidas ni detenidas, sino despiertas, activas y plenamente conscientes de su entorno celestial y del progreso de la justicia divina. Estas visiones demuestran que la conciencia del alma continúa incluso antes de la resurrección final, esperando activamente la consumación del juicio de Dios. La Biblia enseña que nuestra identidad no depende del cerebro físico, sino del alma espiritual que Dios sopló en el ser humano desde el principio. El alma conserva memoria, emociones, carácter y personalidad, pero sin las limitaciones materiales que afectan al cuerpo terrenal y restringen nuestra percepción espiritual. La vida después de la muerte no es abstracta ni simbólica, sino una experiencia real, donde el alma permanece activa en plena conciencia eterna. Las enseñanzas de Jesús sobre cielo e infierno requieren conciencia, pues la justicia divina no tendría sentido si nadie pudiera experimentar sus consecuencias eternas.
Dios promete consuelo consciente para los justos y justicia consciente para los malvados, revelando que ambos destinos requieren percepción y entendimiento espiritual continuos. El alma en la presencia de Dios experimenta gozo, paz profunda y cercanía absoluta con la gloria divina, emociones imposibles de alcanzar plenamente en vida terrenal. El alma alejada de Dios experimenta sufrimiento, vacío y arrepentimiento consciente, comprendiendo las consecuencias eternas de rechazar la verdad divina revelada en la Escritura. Jesús advierte repetidamente del infierno usando descripciones que solo tienen sentido si existe percepción consciente, sensaciones reales y entendimiento eterno. La separación eterna de Dios no sería advertencia seria si el alma no pudiera sentir o comprender, confirmando que la Biblia afirma una conciencia continua. La vida eterna prometida a los creyentes implica adoración consciente, gozo real y comunión presente con Cristo desde el instante mismo de la muerte física. En el cielo hay revelación continua, entendimiento perfecto y claridad absoluta sobre la justicia y el amor de Dios manifestados en toda su plenitud. La conciencia eterna permite al alma comprender profundamente la obra redentora de Cristo y adorar con intensidad mayor que cualquier adoración terrenal posible. La muerte no es pérdida de identidad, sino transición hacia un estado donde el alma entiende con claridad lo que antes solo intuía de manera limitada. En la eternidad, la mente espiritual percibe el propósito divino, la verdad absoluta y la justicia perfecta, sin interferencias humanas ni oscuridad terrenal. La continuidad de la identidad muestra que la muerte no transforma nuestra esencia, sino que revela la dimensión espiritual para la cual fuimos creados. El alma en Cristo experimenta reposo profundo, seguridad eterna y gozo perfecto, cumpliendo la promesa de Jesús sobre la plenitud en su presencia. Este estado consciente permite comprender plenamente la fidelidad de Dios, su soberanía perfecta y cada detalle de su voluntad eterna manifestada. Los creyentes esperan la resurrección final, donde el alma consciente se unirá a un cuerpo glorificado para vivir eternamente con Cristo sin limitaciones. En ese momento, la conciencia espiritual se elevará aún más, permitiendo experimentar la eternidad con perfección absoluta, sin dolor ni corrupción. La esperanza cristiana descansa en esta continuidad consciente del alma, que no desaparece ni duerme, sino que se transforma para la gloria eterna. La conciencia eterna debe motivar vidas de santidad, recordando que cada acto terrenal tendrá impacto real en nuestra experiencia futura después de la muerte. Todos enfrentaremos nuestro destino espiritual de manera consciente ante Dios, quien juzgará con justicia perfecta y verdad absoluta según su palabra. El alma permanecerá eternamente en el destino elegido, salvación en Cristo o rechazo de la verdad, experimentando conciencia plena en ambos casos. Esta enseñanza bíblica es llamada urgente al arrepentimiento, invitando a abrazar la salvación ofrecida por Cristo antes de enfrentar la eternidad consciente. La conciencia después de la muerte demuestra la justicia divina, pues cada persona experimentará eternamente las consecuencias de su fe o incredulidad. Jesús ofrece esperanza, vida eterna y comunión consciente con Dios para quienes lo reciben como Señor, evitando un destino eterno de separación y sufrimiento. Hoy es el día para decidir, porque el alma consciente enfrentará inmediatamente su destino eterno, y solo Cristo garantiza salvación, vida eterna y paz absoluta. La resurrección final del alma y el cuerpo según la Biblia. La Biblia enseña que la resurrección final unirá nuevamente el alma consciente con un cuerpo glorificado, completando el diseño eterno de Dios para la humanidad redimida desde el principio de la creación.
Esta resurrección no será espiritual simbólica, sino física y real, donde el cuerpo transformado reflejará perfección, inmortalidad y gloria, completamente libre de enfermedad, corrupción y limitaciones terrenales. Jesús es el modelo y la garantía de esta resurrección final, porque su resurrección corporal confirmó la victoria sobre la muerte y reveló la naturaleza del cuerpo glorificado prometido para los creyentes. La resurrección de Cristo demostró que la muerte no es final, sino una transición hacia una existencia completamente restaurada, donde cuerpo y alma experimentan vida plena bajo el poder de Dios. El apóstol Pablo explica que los cuerpos actuales son corruptibles, débiles y mortales, pero serán levantados incorruptibles, fuertes y eternos para participar plenamente de la gloria celestial. Los cristianos no esperan convertirse en espíritus sin forma, sino recibir cuerpos reales, tangibles y gloriosos, capaces de experimentar la presencia de Dios sin ninguna limitación física ni emocional. La resurrección final ocurrirá en el regreso de Cristo, cuando los muertos en Él resuciten primero y los creyentes vivos sean transformados en un instante según el poder divino que lo gobernará todo. Este acontecimiento será visible, audible y glorioso, marcando el fin del dominio de la muerte y el cumplimiento definitivo de la promesa eterna que Dios declaró desde la creación de la humanidad. La resurrección también establece la victoria final del reino de Dios sobre todo poder de maldad, confirmando que la muerte, el pecado y Satanás no tendrán dominio sobre la creación restaurada. La unión del alma consciente con un cuerpo glorificado garantiza una existencia perfecta, sin dolor, enfermedad, cansancio ni corrupción, revelando el amor y el propósito eterno de Dios para sus hijos. La resurrección dará a cada creyente un cuerpo adaptado para la eternidad, capaz de ver la gloria divina, adorar sin límites y experimentar gozo absoluto en la presencia del Señor. Este cuerpo glorificado no estará sujeto a envejecimiento, desgaste ni debilidad, demostrando que Dios completa su obra redentora, restaurando cada dimensión del ser humano. La resurrección también revelará la verdadera justicia divina, porque cada persona será levantada para vida eterna o para juicio, dependiendo de su respuesta al Evangelio de Jesucristo. Jesús enseñó que los justos resucitarán para vida y los injustos para condenación, mostrando que nadie escapará del juicio final ni podrá evitar su destino eterno establecido por Dios. La resurrección del justo implica gozo eterno, comunión plena con Cristo y participación en el reino eterno preparado desde la fundación del mundo para quienes creen en Él. La resurrección del injusto implica separación eterna, juicio consciente y pérdida irreversible de la presencia divina, mostrando la perfecta justicia del Señor que retribuye a cada uno según sus obras. La esperanza de la resurrección debe motivar a cada creyente a vivir en santidad, obediencia y fidelidad, entendiendo que la eternidad depende de las decisiones tomadas en esta vida. El cuerpo glorificado será semejante al de Cristo resucitado, capaz de trascender limitaciones terrenales, manifestar gloria divina y vivir eternamente sin corrupción ni impedimentos. Esta transformación ocurre por el poder del Espíritu Santo, quien ya comenzó su obra regeneradora en los creyentes y la completará totalmente en el día de la resurrección. La Biblia enseña que esta esperanza debe consolar a los creyentes, porque ningún sufrimiento terrenal puede compararse con la gloria futura prometida para quienes están en Cristo. La resurrección final garantiza que nada de lo que hacemos para Dios es en vano, porque todo será recompensado en la eternidad según la fidelidad mostrada en esta vida. Los cuerpos glorificados participarán en la nueva creación,
un cielo nuevo y una tierra nueva donde no existirán maldición, dolor, lágrimas ni ninguna forma de maldad. En esta nueva creación, los hijos de Dios experimentarán plenitud total, entendimiento perfecto, adoración sin límites y comunión eterna con Cristo, disfrutando su gloria para siempre. La resurrección final también restablecerá completamente la imagen de Dios en cada creyente, eliminando toda distorsión causada por el pecado y elevando la identidad humana a perfección divina. El alma consciente, unida al cuerpo glorificado, experimentará emociones puras, pensamientos perfectos y una comunión espiritual intensificada que será imposible experimentar en la vida terrenal. Esta esperanza transforma la manera en que enfrentamos la muerte, porque para el creyente la muerte no es derrota, sino entrada al proceso que culminará en gloria eterna. La resurrección confirma que el plan de Dios nunca fue únicamente salvar el alma, sino restaurar totalmente al ser humano, cuerpo y espíritu, para vivir eternamente con Él. En el día final, cada creyente reconocerá la fidelidad de Dios al ver cumplidas todas sus promesas, incluyendo la transformación gloriosa de su cuerpo mortal en uno inmortal. Esta verdad debe fortalecer al cristiano en momentos de dolor, recordándole que ninguna pérdida terrenal es permanente y que la resurrección traerá restauración total, definitiva. La esperanza de la resurrección invita a vivir cada día con propósito eterno, evitando el pecado y abrazando la voluntad de Dios con humildad, gratitud y firmeza espiritual. La resurrección también revela la importancia de predicar el Evangelio, porque solo quienes confían en Cristo recibirán vida eterna y experimentarán la gloria del cuerpo resucitado. La Biblia afirma que la resurrección será un acto instantáneo y poderoso, donde Dios demostrará su autoridad absoluta sobre la vida, la muerte y la creación completa. Esta promesa debe impulsar al creyente a permanecer firme en la fe, recordando que su destino no depende del mundo, sino del poder soberano del Dios eterno. La resurrección final destruirá la última enemiga del hombre, la muerte, cumpliendo la profecía bíblica que declara que la muerte será absorbida en victoria eterna. Este triunfo final será motivo de adoración eterna para todos los redimidos, quienes reconocerán que todo fue posible gracias al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. La resurrección también establece que la eternidad es real, consciente y personal, donde cada alma experimentará plenamente el resultado de aceptar o rechazar a Jesús. Esta verdad bíblica debe despertar urgencia espiritual, entendiendo que la vida es temporal, pero la eternidad es definitiva y solo Cristo asegura salvación eterna. El cristiano debe vivir cada día preparado para la resurrección, confiando plenamente en la gracia divina y honrando a Dios con su vida en obediencia permanente. La certeza de la resurrección final debe llevarnos a una fe firme, una esperanza inquebrantable y un amor profundo por Cristo, quien garantizó nuestra victoria eterna. Si deseas profundizar en esta verdad eterna y prepararte espiritualmente, te invito a suscribirte y seguir aprendiendo estas enseñanzas bíblicas que transformarán tu vida para siempre. CTA, suscríbete ahora.